Nadie lograba comunicarse con la millonaria japonesa, hasta que la mesera dijo una frase en japonés y todo el restaurante se quedó en silencio. El restaurante se llamaba Don Emiliano, un lugar fino en Polanco donde cada mesa tenía una vela y las copas brillaban como si nunca nadie las hubiera tocado. Era viernes por la noche y el lugar estaba lleno. Hombres de traje y mujeres con vestidos elegantes hablaban en voz baja mientras comían cortes finos y brindaban con vino caro. En una de las mesas más grandes, en la zona reservada junto a los ventanales, un grupo esperaba en silencio. Todos sabían que esa noche no era como cualquier otra. Iba a llegar alguien importante. No un político, no un cantante famoso, sino alguien con mucho más poder. Una inversionista japonesa que tenía millones de dólares en juego y un proyecto que podía cambiar muchas cosas en México. La mesa estaba preparada desde temprano. Había 6 personas sentadas, todos hombres con traje negro, excepto una mujer con blusa roja y cara de pocos amigos. Ellos representaban a un grupo empresarial que buscaba atraer a la japonesa para que invirtiera en un centro tecnológico en Guadalajara. Habían estudiado su perfil, memorizado datos y preparado un discurso para convencerla. Julián Montalvo, el que parecía ser el líder del grupo, revisaba su celular con nerviosismo mientras fingía calma frente a los demás. Tenía 38 años, era de Monterrey, y se notaba que le gustaba tener el control de todo. Se acomodaba la corbata cada 5 minutos, como si el nudo pudiera darle más seguridad. Los meseros caminaban entre las mesas con cuidado. Nadie hablaba fuerte. Todo era elegante, sobrio, caro. Y de pronto, a las 8:04 p.m., entró ella. Vestía un conjunto blanco de seda que parecía flotar con cada paso. Su rostro era sereno, pero sus ojos miraban todo con una intensidad que incomodaba. Se llamaba Sora Takahashi, y traía consigo a 2 hombres que parecían guardaespaldas, y a una mujer joven con una tablet en la mano. No saludó con besos ni con abrazos, solo inclinó la cabeza un poco y fue directo a la mesa donde la esperaban. Los empresarios se pusieron de pie de inmediato. Algunos dijeron su nombre, otros simplemente sonrieron con nervios. Julián fue el único que se atrevió a extenderle la mano, pero ella solo lo miró, hizo una leve inclinación y se sentó. Sus acompañantes se quedaron parados detrás de ella. La joven con la tablet se colocó a su lado y empezó a revisar algo en la pantalla. Nadie entendía qué pasaba. Julián carraspeó, se acomodó la servilleta y comenzó con su presentación, hablando en inglés. Pensó que sería lo más neutral, lo más profesional, pero cuando terminó su primera frase, Sora levantó la mano. Dijo algo en japonés, con voz clara, segura. Todos se quedaron en silencio. Julián se rió un poco, como si fuera una broma, y repitió su frase. La japonesa volvió a hablar. El problema era obvio. Nadie entendía nada. La joven con la tablet no decía una sola palabra, solo escribía. Julián miró al resto de su equipo buscando ayuda, pero todos estaban igual de confundidos. La mujer de la blusa roja intentó hablar en inglés también, con acento fuerte, y Sora respondió con otra frase larga que dejó a todos en blanco. La incomodidad empezó a notarse. La gente en otras mesas comenzó a voltear discretamente. Los meseros intercambiaban miradas. Uno de ellos, con cara de no saber qué hacer, se acercó al gerente. Rubén Aldama, un hombre alto, bien peinado, con actitud de jefe, caminó hacia la mesa con una sonrisa falsa. Se inclinó un poco y ofreció disculpas por la confusión. Preguntó si necesitaban algo más. Sora lo ignoró por completo. Julián intentó traducir lo que estaba diciendo, pero era inútil. Rubén entonces le preguntó a la joven japonesa si hablaba inglés o español, pero ella solo lo miró y negó con la cabeza. Nadie sabía qué hacer. Los minutos pasaban y el silencio se hacía más pesado. Julián se empezó a desesperar. Su oportunidad de cerrar una negociación millonaria se le escurría como agua entre los dedos. Rubén le lanzó una mirada de reproche, como culpándolo por no estar preparado. La mujer de la tablet seguía sin decir nada. Sora se cruzó de brazos. Claramente no le gustaba lo que estaba viendo. Sacó de su bolso un pequeño dispositivo, una especie de grabadora, y presionó un botón. Empezó a hablar en japonés mientras grababa, como si estuviera dejando constancia de algo. Y entonces pasó. Una voz salió desde el fondo del restaurante. Clara Jiménez, una de las meseras, se acercaba a paso firme, con la bandeja todavía en la mano. Su uniforme estaba impecable, el cabello recogido en una trenza y el rostro serio. Todos la conocían por ser callada, eficiente y puntual. Nadie sabía mucho de su vida fuera del restaurante. Parecía una más, invisible. Pero en ese momento,
Con todos los ojos puestos en ella, Clara habló en japonés. Las palabras salieron limpias, con un acento perfecto. No era una frase suelta ni una palabra aprendida de memoria. Era fluido, natural. Todos en la mesa se quedaron congelados. Rubén abrió los ojos como si acabara de ver un fantasma. Julián se levantó un poco, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Clara se dirigió a Sora directamente, sin titubeos, repitiendo las últimas palabras que ella había dicho. La millonaria la observó unos segundos, sorprendida, y luego sonrió, una sonrisa lenta, auténtica. Dijo algo más, y Clara respondió con soltura. En ese momento, el restaurante entero se detuvo, no por el escándalo, sino por el silencio absoluto. Nadie hablaba. Todos querían saber quién era esa mesera que de pronto hablaba japonés como si hubiera nacido allá. Julián se sentó lentamente. Rubén retrocedió un paso. Clara, tranquila, miró a Sora y luego al grupo de empresarios. Tradujo todo con calma, sin hacer gestos ni presumir. Solo hizo su trabajo. Y aunque la noche apenas comenzaba, ya nada iba a ser igual. Por unos segundos, nadie respiró. Parecía que hasta los cubiertos se habían detenido en el aire. La voz de Clara todavía flotaba en el ambiente como si alguien le hubiera quitado el volumen al mundo. Nadie entendía cómo una mesera, que apenas saludaba cuando llegaba al turno, podía hablar japonés con esa seguridad. Julián Montalvo se rascó la nuca como si estuviera incómodo con su propio cuerpo. La japonesa, Sora, sonreía con los ojos bien puestos en Clara, como si de pronto la cena ya no fuera sobre contratos ni inversiones, sino sobre esa mujer que hasta hace unos minutos cargaba platos como cualquier otra. Rubén Aldama se acercó a Clara y le habló en voz baja, con esa sonrisa tensa que se le formaba cuando algo no le gustaba. Le pidió que volviera a su lugar, que no era momento para meterse en una reunión de clientes. Pero Sora levantó la mano, como dando una orden, y dijo algo en japonés. Clara tradujo. La señora quería que se quedara, que fuera ella quien hablara por ella el resto de la noche. Rubén tragó saliva y fingió que no le molestaba, pero su mandíbula apretada lo traicionaba. Le dio una palmada en el hombro a Clara, como si fuera una broma, y se alejó sin decir más. La joven japonesa con la tablet también se relajó. Se la pasó a Clara sin decir nada, y se sentó en la silla vacía que había junto a Sora. Clara bajó un poco la cabeza, agradecida pero algo nerviosa. Era evidente que no estaba acostumbrada a estar en el centro de todo, pero lo hacía bien. Traducía cada palabra, cada gesto, con una precisión que empezaba a incomodar a algunos en la mesa, especialmente a Julián, que ya no sabía si mirar a Sora o a Clara. El problema era que ahora las cosas cambiaban de lugar. Sora no quería hablar de números, quería hablar con Clara. Le hacía preguntas que no tenían nada que ver con negocios. ¿Dónde aprendió japonés? ¿Cuánto tiempo vivió allá? ¿Qué hacía antes de trabajar en el restaurante? Clara respondía con frases cortas, sin dar demasiados detalles. Solo decía que había vivido en Osaka, que trabajó en una empresa allá, y que por razones personales regresó a México. No decía más, pero eso era justo lo que llamaba más la atención. El misterio. La mujer de la blusa roja, que se llamaba Lorena Salazar, y era abogada del equipo de Julián, intentó volver a poner el enfoque en la propuesta. Sacó documentos, cifras, todo en inglés, y pidió a Clara que tradujera. Clara lo hizo, pero era claro que Sora ya no estaba tan interesada en eso. Parecía más concentrada en observar a Clara que en los números que le ofrecían. Julián chasqueó la lengua, tomó su copa, y bebió sin disfrutar el vino. Cada vez que intentaba meter una idea, Sora desviaba la conversación con una nueva pregunta personal para Clara. Algo no cuadraba. Esa mujer no se comportaba como una inversionista común. Los otros comensales del restaurante ya murmuraban entre ellos. Algunos reconocían a Sora por fotos que habían visto en revistas de negocios. Otros simplemente estaban intrigados por la escena que se estaba formando. Algunos empleados de cocina salían discretamente para ver con disimulo lo que pasaba. Nunca habían visto a Clara hablar más de 5 palabras seguidas, y ahora la veían con el porte de una ejecutiva, hablando un idioma imposible y dominando la situación como si lo hiciera todos los días. Rubén miraba todo desde la barra con los brazos cruzados. Su cara ya no disimulaba la molestia. Llevaba años manejando ese restaurante, y nunca una mesera le había quitado el control de una noche así. Se acercó al chef, un tipo callado llamado Mateo, y le dijo entre dientes que esa mujer se estaba pasando de lista, que algo raro tenía, que esa actitud no era normal. Mateo solo encogió los hombros y siguió revisando órdenes. A él no le interesaba el chisme, pero a Rubén sí, mucho. Julián entonces pidió la palabra. Se paró de la silla,
Respiró hondo y habló con su voz más firme. Dijo que apreciaba mucho la ayuda de Clara, pero que ya era hora de continuar con el tema principal, que estaban ahí por una razón, y que sería bueno que todos volvieran al enfoque original. Clara tradujo. Sora lo miró unos segundos, seria, y luego respondió algo que dejó a todos en silencio. El enfoque ha cambiado. Julián se quedó con la boca abierta. Clara no añadió nada más. Era claro que la frase no tenía error de traducción. Sora ya no veía esa cena como una simple negociación. Había algo más que la estaba moviendo. Lorena volteó a ver a Julián con los ojos abiertos, como preguntándole qué hacían ahora. El resto del equipo guardó silencio. No sabían cómo manejarlo. Una camarera joven, amiga de Clara, se acercó por detrás y le tocó el brazo con cuidado. Le preguntó si necesitaba ayuda con las mesas. Clara negó con la cabeza, y la otra se alejó rápido, como si le hubiera dado pena interrumpir. Sora notó la escena y sonrió. Dijo algo suave, con tono amable. Clara tradujo. Ella también parece ser invisible para los demás, como yo alguna vez. Julián ya no aguantó más. Se levantó de nuevo, con la cara colorada, y pidió 5 minutos a solas con su equipo. Sora aceptó con un gesto breve. Clara no dijo nada. Ya en un rincón del restaurante, Julián lanzó su servilleta sobre la mesa. Dijo que esa noche se estaba yendo al carajo, que no podía creer que una mesera les estuviera robando la atención de una empresaria japonesa millonaria. Lorena intentó calmarlo, pero él no quería escuchar. Juró que iba a averiguar quién era realmente Clara, de dónde había salido, y por qué Sora parecía tan interesada en ella. Algo raro hay ahí, dijo. Nadie habla japonés así nomás. Esa mujer está escondiendo algo. Mientras tanto, Sora y Clara seguían hablando, ya no de negocios, sino de cosas más personales, del clima en Osaka, de los mercados en Kioto, de la música tradicional que se escucha en festivales. Sora parecía relajada por primera vez en la noche, y Clara, aunque algo nerviosa, hablaba con una sinceridad que sorprendía. No buscaba impresionar a nadie, solo estaba siendo ella misma. Rubén regresó a la mesa, esta vez con 2 copas de vino. Le ofreció una a Sora, que la rechazó con educación. Luego intentó entregarle otra a Clara, pero ella también dijo que no. Rubén fingió que no le importaba y se fue otra vez, con la sonrisa congelada. En la cocina, alguien soltó un comentario en voz alta. ¿Ya vieron a la Clara? Parece otra persona. Nadie respondió. Todos lo pensaban, pero nadie sabía qué hacer con esa idea. Clara, la que limpiaba mesas sin hablar, ahora era la única que podía salvar la noche. Y mientras más hablaba con Sora, más claro era que esa conversación no era casual. El ambiente en el restaurante ya no era el mismo. Había tensión, sí, pero también un aire raro, como de expectativa, como si todos sintieran que algo importante estaba por pasar. Y en medio de todo eso, una mesera con un pasado que nadie conocía se convertía, palabra por palabra, en la pieza clave de una historia que todavía no terminaba de empezar. La tercera vez que Clara repitió en japonés lo que Sora acababa de decir, ya no había duda. Esa mujer no solo hablaba el idioma, lo dominaba como si lo hubiera respirado toda su vida. Las frases salían de su boca con una tranquilidad que desconcertaba. No tenía apuntes, no tenía tablet, no necesitaba ayuda. Nadie en la mesa se movía, solo Sora, que la miraba con una mezcla de sorpresa y algo más, como si la estuviera recordando. Clara seguía de pie, con su uniforme de mesera y su bandeja todavía en la mano, aunque ya la tenía apoyada contra la pierna. No había tenido tiempo ni de dejarla. La forma en que se expresaba era directa pero respetuosa, como si llevara años en ese tipo de reuniones sin que nadie lo supiera. Sora le pidió que se sentara, y aunque Clara dudó al principio, acabó aceptando. Lo hizo en una silla justo al lado de ella, dejando a todos los demás empresarios mirando, sin saber si eso era una falta de respeto o una escena sacada de una película. Julián Montalvo no podía disimular su incomodidad. Movía la pierna debajo de la mesa, apretaba los labios y hacía ruidos con la garganta como si se le atorara algo, pero nadie lo pelaba. Lorena, que estaba a su izquierda, le lanzó una mirada como diciéndole, «Cálmate», pero él estaba cada vez más tenso. ¿Qué clase de circo era este? ¿Desde cuándo una mesera se robaba la reunión más importante del año? ¿Y cómo es que nadie sabía que hablaba japonés? Sora volvió a hablar, esta vez más relajada. Le preguntó a Clara si recordaba cierto barrio en Kioto, y Clara asintió sin pensarlo mucho. Mencionó el nombre de una tienda pequeña de té verde, y Clara dijo que solía pasar por ahí camino al trabajo. Julián ya no aguantó. Se inclinó hacia Clara y le dijo en voz baja, pero clara, que
que por favor se enfocara en traducir y no en charlar. Clara lo miró un segundo, sin molestia, y le tradujo a Sora exactamente lo que él había dicho. Sora soltó una pequeña carcajada, no burlona, sino genuina. Algo le parecía gracioso en todo eso, pero no dijo qué. Los ojos de todos los empresarios pasaban de Sora a Clara, como si no pudieran decidir quién era realmente la protagonista de esa noche. Rubén, el gerente del restaurante, seguía parado a unos metros, viendo todo con una cara seria, los brazos cruzados como si estuviera esperando que algo explotara. Lo habían visto así antes, cuando llegaban inspectores o cuando algún cliente VIP hacía una queja. Pero esta vez su enojo venía de otro lugar. Rubén sentía que había perdido el control del lugar. Y eso no se lo perdonaba a nadie. La camarera más joven, una chava llamada Lupita, trató de acercarse para ayudar a Clara con el servicio, pero Rubén la detuvo con una seña firme. No quería más caos. No quería más empleados metiéndose donde no debían. Mientras tanto, los clientes de las otras mesas ya ni siquiera disimulaban que estaban poniendo atención. Algunos hasta se habían girado por completo en sus sillas. Era como si estuvieran viendo una obra de teatro en vivo, y la escena principal estaba justo ahí, entre copas de vino y platos caros. Clara, con toda esa presión encima, no parecía afectada. Traducía con calma, mantenía una postura respetuosa, y de vez en cuando miraba a Sora con algo de duda, como si no entendiera por qué esa mujer se interesaba tanto en ella. Sora, por su parte, ya no se dirigía a Julián ni a los demás, solo a Clara, y cada pregunta era más personal. Preguntó dónde había estudiado japonés. Clara dijo que en Japón, mientras trabajaba. Preguntó si tenía familia allá. Clara dudó un momento, y dijo que no, que todo lo que tenía lo dejó atrás hace años. Julián se inclinó hacia Lorena, y le murmuró algo al oído. Lorena no respondió. Parecía pensar en otra cosa. Tal vez también empezaba a sospechar que esa reunión estaba tomando un rumbo que no podían controlar. Tal vez entendía que Sora no estaba improvisando, que había algo más en juego esa noche, algo que no estaba en los papeles ni en las proyecciones de inversión. Entonces, Sora hizo una pausa, se acomodó en la silla, miró fijamente a Clara y le dijo algo más largo. Clara la escuchó con atención, y cuando terminó, su expresión cambió. No mucho, pero sí lo suficiente como para que todos lo notaran. Clara bajó un poco la mirada, tragó saliva y tardó unos segundos en traducir. Dijo: «La señora pregunta si tú trabajaste en una empresa llamada Hirotechi hace unos años, en Osaka». El aire se volvió pesado. Clara no respondió de inmediato. Solo dijo: «Sí, por un tiempo». Sora asintió. Parecía esperar esa respuesta. Entonces giró la cabeza. Miró directo a Julián y dijo, esta vez en inglés: «Ella me salvó la vida una vez», y luego volvió al japonés. Clara no tradujo esa frase. Solo la repitió en su cabeza. Nadie sabía a qué se refería. Julián frunció el ceño, como si no hubiera entendido bien. Miró a Lorena, que tampoco parecía tener idea. Rubén, desde lejos, parpadeó como si también lo hubiera escuchado, y no le hiciera sentido. A partir de ese momento, el ambiente cambió de nuevo. Ya no era solo una cena incómoda, ni un show inesperado. Ahora había un secreto en el aire, algo del pasado que estaba saliendo poco a poco. Clara intentó mantener la calma, pero ya no era tan fácil. Sora la miraba como si la conociera más de lo que decía, como si esa noche no fuera casualidad, como si la hubiera buscado. En la cocina, Mateo, el chef, dejó de picar verduras y se acercó a la puerta para ver qué pasaba. Preguntó en voz baja a un mesero qué estaba ocurriendo, y cuando le contaron lo de Clara, se quedó sin palabras. Nadie lo esperaba. Nadie. Una mujer en una mesa cercana tomó su celular y empezó a grabar. Un mesero se lo pidió con amabilidad, pero ya era tarde. El video de Clara hablando japonés ya estaba en camino de hacerse viral. En segundos alguien iba a subirlo a internet, pero Clara no lo sabía, ni le importaba. En ese momento, solo tenía una cosa en la cabeza. ¿Por qué esa mujer, esa millonaria que había llegado desde el otro lado del mundo, acababa de decir que ella le había salvado la vida? Y lo más extraño era que, en el fondo, Clara no estaba segura de qué momento exacto se refería, porque si era lo que pensaba, esa noche estaba a punto de volverse mucho más complicada de lo que ya era. El murmullo en el restaurante no bajaba. Parecía que cada mesa tenía su propio grupo de teorías sobre quién era Clara. Algunas personas la miraban con respeto, otras con cara de asombro, y unas más como si estuvieran viendo un fantasma. Para todos, Clara era solo la mesera callada que servía el vino sin hacer ruido.
la que pasaba de mesa en mesa con pasos silenciosos y una sonrisa apenas visible. Nadie sabía que hablaba japonés, nadie sabía que había vivido en Osaka, nadie sabía nada. Pero ahora, de pronto, Clara era el centro de todo. Ya no era solo la traductora improvisada de la noche, sino una figura que descolocaba a todos, incluso a los más poderosos. En especial a Julián Montalvo, que había preparado esa reunión con meses de anticipación, que había estudiado cada dato de la inversión, cada punto del proyecto, y ahí estaba él, sentado al borde de su silla, viendo cómo una mesera le robaba la atención de la única persona que importaba esa noche, Sora Takahashi. Sora ya no disimulaba su interés. Cada vez que hablaba con Clara, lo hacía con una expresión serena, cálida, como si estuviera reencontrándose con algo que creía perdido. El resto de la mesa había pasado a segundo plano. Julián, Lorena y los demás empresarios intercambiaban miradas sin saber qué decir. Estaban ahí, físicamente, pero era como si el foco de la escena los hubiera borrado. Clara, con su voz tranquila y su postura humilde, tenía más peso en esa reunión que todos los trajes caros juntos. Rubén Aldama, parado unos pasos atrás, ya no ocultaba su incomodidad. Lo conocían bien. Cuando fruncía el ceño de esa manera, era porque algo no le cuadraba. Y en este caso, no era solo que Clara hablara japonés, era que lo hiciera mejor que cualquier traductor que él mismo hubiera contratado en el pasado. Era que una empleada suya, de las que él apenas saludaba, estuviera ganándose la atención y el respeto de una empresaria internacional sin ningún esfuerzo. Eso lo sacaba de quicio. La conversación en japonés continuaba. Clara traducía algunas partes, pero otras no, y eso le molestaba a Julián. Cada vez que pasaban más de 5 frases sin traducción, él se removía en su asiento y preguntaba con falsa calma: ¿y eso qué fue? Clara entonces respondía lo justo, pero no todo, no porque quisiera ocultarlo, sino porque notaba que no todo lo que Sora decía era para ellos. En un momento, Sora sacó del bolso una pequeña libreta negra. La abrió con cuidado, buscando algo entre sus páginas. Cuando lo encontró, se lo mostró a Clara. Era una foto. Clara la tomó con las 2 manos. La vio, y su expresión cambió por completo. No fue un cambio fuerte, fue algo leve pero claro, como cuando alguien se traga una emoción sin decir nada. Sora la miraba, esperando. Clara levantó la vista y le dijo algo corto. Sora asintió. Julián no entendía nada, pero sabía que esa foto significaba algo. Lorena, que hasta ese momento había mantenido una postura tranquila, se inclinó hacia Julián y le preguntó en voz baja si estaba seguro de que todo esto era normal. Julián no respondió. Estaba demasiado ocupado tratando de encontrar la manera de recuperar el control de esa noche. Se sentía desplazado, desarmado, como si todos los planes se le estuvieran cayendo en cámara lenta frente a los ojos. Una mesa cercana a la ventana llamó a un mesero. Querían saber quién era Clara. Querían saber si podían pedir que ella los atendiera. Rubén, al escuchar esto, se acercó de inmediato. Les dijo con una sonrisa tensa que Clara estaba ocupada en una reunión importante, pero que él podía encargarse personalmente de su mesa. La pareja se miró entre sí y aceptó, aunque con cierta decepción. Rubén regresó a su lugar habitual, junto a la barra, pero su mente estaba en otro lado. No podía dejar de pensar en lo que estaba viendo. Clara, la mesera más silenciosa del restaurante, estaba robándose una negociación millonaria sin quererlo. Él no sabía si sentirse traicionado, celoso o simplemente confundido, pero lo que sí sabía era que no iba a dejar que eso siguiera así mucho tiempo. Mientras tanto, en la mesa de la reunión, Sora hizo algo que desconcertó a todos. Le pidió a Clara que dejara de traducir. Le dijo en japonés que a partir de ese momento quería hablar solo con ella, directo, sin intermediarios. Clara dudó un momento, pero aceptó. Bajó la vista, respiró hondo y asintió. Julián protestó, preguntó qué pasaba. Lorena también trató de intervenir, pero nadie les respondió. Clara y Sora comenzaron una conversación que nadie más podía seguir, solo ellas dos. La tensión aumentaba con cada segundo que pasaba sin traducción. Julián ya no podía más. Golpeó la mesa con los dedos y preguntó si iban a continuar con la negociación, o si eso ya se había convertido en una plática personal. Sora lo miró un segundo, seria. Luego se volvió hacia Clara y dijo algo más. Clara lo tradujo, sin emoción, pero firme. La señora dice que las personas que pierden el control suelen ser las que más tienen que ocultar. Un silencio incómodo llenó el lugar. Julián apretó los puños. Lorena desvió la mirada.
Rubén, desde lejos, frunció aún más el ceño. Clara, sin buscarlo, acababa de poner a Julián en evidencia frente a todos, y eso no se lo iban a perdonar fácilmente. Una mujer mayor, cliente frecuente del restaurante, se acercó disimuladamente a Lupita, la camarera joven, y le preguntó si podían contratar a Clara para un evento privado. Lupita solo se rió, como si eso fuera una locura, y dijo que tendría que preguntarle al gerente, pero en el fondo, ella también sentía algo extraño, como si Clara estuviera cambiando frente a sus ojos, como si ya no fuera la misma de siempre. Sora le ofreció a Clara un sorbo de sake que había traído desde Japón, un pequeño gesto, pero íntimo. Clara aceptó. Brindaron en silencio. Los demás miraban, pero nadie se atrevía a decir nada. Era como si se hubiera formado una burbuja alrededor de ellas dos, una especie de espacio propio donde el resto del mundo no tenía permiso para entrar. En la cocina, Mateo observaba todo desde la rendija de la puerta. No decía nada, pero su cara lo decía todo. Nunca había visto algo así en el restaurante, ni en ese ni en ningún otro. Se cruzó de brazos, apoyó la espalda en la pared y murmuró: «Algo se está cocinando, pero no en esta cocina». Esa noche, Clara dejó de ser invisible. Sin quererlo, sin buscarlo, estaba en el centro de todas las miradas, pero no como espectáculo, ni como rareza, sino como alguien que tenía una historia, un pasado, y tal vez un poder que ni ella misma recordaba tener. Sora pidió levantarse de la mesa. Lo dijo sin levantar la voz, pero todos supieron que no era una sugerencia. Fue Clara quien lo tradujo, aunque ya casi no hacía falta. La forma en que Sora se paró, con esa tranquilidad firme, hizo que todos se quedaran en silencio. Julián quiso protestar, decir algo, hacer un gesto que detuviera el momento, pero no encontró las palabras. Solo se quedó mirando cómo Sora le pedía a Clara que la acompañara. Ella dudó, claro. Miró a Rubén, que estaba en un rincón del restaurante, haciendo como que no veía nada. Luego miró a Lupita, su amiga, que le hizo un gesto de «Tú ve, no te preocupes», y fue. Salieron juntas del área de mesas, atravesaron el pasillo que llevaba a los baños, y siguieron derecho hasta una pequeña sala privada que casi nunca se usaba. Era como un mini salón VIP, con 2 sillones, una lámpara bajita y una mesita con revistas viejas. Rubén la tenía reservada para políticos o empresarios que pedían discreción. Esta vez no dijo nada, solo observó desde lejos con el estómago apretado. Sora se sentó primero. Clara cerró la puerta con cuidado. No sabía qué estaba pasando, pero lo sentía en el pecho. Algo se movía, algo viejo, algo que había dejado muy lejos. Sora sacó la misma libreta negra de antes. La abrió con calma y esta vez le mostró una página diferente. Era otra foto, no como la anterior. Esta era más íntima. No parecía tomada por un fotógrafo profesional, sino por alguien cualquiera, en un momento cotidiano. Era una imagen de 2 mujeres jóvenes caminando por una calle japonesa. Una de ellas era Sora, más joven, con el cabello más largo. La otra, Clara. Clara tragó saliva. No podía negar que era ella. Tenía el cabello suelto, una mochila en la espalda y una sonrisa que no se parecía en nada a la que tenía ahora. Era más relajada, más viva. Lo recordó todo de golpe. Ese día, esa calle, ese país y a esa mujer. Sora le habló en japonés. Clara la escuchó, sin interrumpirla. Sus ojos se movían entre la foto y el rostro de la mujer frente a ella. Lo que Sora dijo no fue largo, pero sí fue directo. Le preguntó por Hana, su hija, la muchacha que había desaparecido hacía 7 años, en Tokio, después de una pelea con su familia. Clara sintió un temblor en las manos, pero lo escondió. No respondió de inmediato. No sabía cómo hacerlo. Sora no se enojó, no levantó la voz, solo repitió la pregunta. ¿Fuiste tú la última persona que vio a Hana? Clara bajó la mirada, cerró la libreta con cuidado, la puso sobre la mesa y se recargó en el respaldo del sillón. Su voz salió baja, pero sin temblores. Dijo que sí, que fue ella. En ese instante, se abrió una grieta, no literal, pero sí en el aire, como si todo lo que Clara había mantenido encerrado por años se empezara a salir solo. Le explicó a Sora que en ese tiempo, ella trabajaba como asistente en la empresa familiar, que conoció a Hana por casualidad, cuando fue a dejar unos documentos a la casa principal, que la joven era distinta a los demás, que siempre andaba escondida, como si estuviera huyendo de algo, aunque viviera en una mansión con todo lo que cualquiera querría. Con el tiempo, se hicieron cercanas, no amigas tal vez, pero sí algo parecido. Hana se refugiaba en ella.
Le contaba cosas que no debía contar. Le hablaba de peleas con su madre, con su padre, con todo el entorno que la rodeaba. Un día, Clara recibió una llamada de madrugada. Era Hannah. Lloraba. Le pidió ayuda. Le dijo que ya no aguantaba. Clara no preguntó mucho. Solo fue. La ayudó a empacar una mochila pequeña. La llevó a una estación de tren. Le compró un boleto. La abrazó antes de verla partir. Fue la última vez que la vio. Cuando todo explotó, cuando la noticia apareció en la prensa japonesa, cuando la familia Takahashi denunció la desaparición, Clara ya no pudo hablar. Nadie le creyó. Dijeron que había colaborado en un secuestro, que había engañado a la empresa, que tenía intenciones oscuras. Le quitaron el trabajo, le cerraron todas las puertas, y aunque nunca fue detenida, sabía que si se quedaba, iba a terminar destruida. Por eso huyó. Volvió a México, cambió su apellido, buscó trabajo en lo que fuera, y terminó ahí, en el restaurante Don Emiliano, donde nadie la conocía, donde podía pasar desapercibida, donde solo era una cara más entre el personal de servicio, donde nadie preguntaba. Sora no dijo nada durante varios minutos. Miraba el suelo. Movía los dedos de una forma nerviosa, como si estuviera conteniendo algo. Cuando por fin levantó la vista, tenía los ojos brillosos. Le preguntó si Hannah había dicho a dónde iba. Clara negó con la cabeza. Dijo que no, que solo quería irse, que no tenía plan, que solo quería desaparecer. La millonaria cerró los ojos un momento. Luego abrió la libreta y sacó una hoja doblada en 4. La desdobló y se la mostró a Clara. Era una impresión de un correo electrónico. Estaba en japonés. Clara lo leyó rápido. El remitente tenía un nombre distinto, pero la forma de escribir, las palabras, el estilo, le resultaron familiares. Sora le dijo que había recibido ese mensaje hacía 2 meses, que alguien afirmaba haber conocido a Hannah en Corea del Sur, que estaba viva, pero no quería ser encontrada. El mensaje incluía una sola frase: gracias a ella, encontré mi libertad. Clara se quedó sin aire. No necesitaba más para saber que era cierto. Era la voz de Hannah. Solo ella podía haber dicho eso. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Lo que sintió era difícil de poner en palabras. Era alivio, culpa, miedo, tristeza, todo al mismo tiempo. Sora le pidió algo entonces. Le dijo que la ayudara a encontrarla, que si ella había sido capaz de hacer lo que nadie más, podía ayudarla a cerrar ese capítulo. Clara no respondió de inmediato. Se levantó del sillón, caminó unos pasos, miró por la ventana que daba a un pasillo oscuro. Afuera, el restaurante seguía como si nada. La gente comía, las copas tintineaban, la vida seguía. Clara volvió al sillón y dijo que sí, que lo haría, pero con una condición, que antes de todo eso, pudiera limpiar su nombre, que pudiera contar su versión, que pudiera dejar de esconderse. Sora le dio la mano, firme. Clara la tomó. Era un trato, y aunque el pasado no se podía borrar, tal vez ya no tendría que esconderlo. Rubén Aldama no era de los que se quedaban con los brazos cruzados. Nunca lo había sido. Desde que se hizo cargo de Don Emiliano, ese restaurante de lujo en Polanco, había peleado cada centímetro de poder. Se había enfrentado a dueños, a chefs, a proveedores, hasta a inspectores de sanidad, y los había aplastado uno por uno, con su manera seca de hablar, con su cara siempre seria, y su control casi militar sobre el lugar. Nada pasaba sin que él lo supiera. Nada. Por eso, lo que estaba ocurriendo esa noche le hervía la sangre. Se había quedado en la barra, fingiendo que atendía cosas menores, como revisar que las copas estuvieran bien alineadas, o que los meseros no se distrajeran, pero en realidad tenía los ojos puestos en la sala privada donde Clara y Sora llevaban ya un buen rato encerradas. Desde el momento en que la japonesa le pidió a la mesera que la acompañara, Rubén sintió que algo se le salía de las manos, y no lo soportaba. Le pidió a un mesero que se acercara discretamente a la puerta para ver si escuchaba algo. El chico lo miró sorprendido, pero Rubén solo le dijo: «Ve, no preguntes». El mesero fue, pero regresó al rato encogiéndose de hombros. No se escuchaba nada. La puerta estaba cerrada, y todo estaba en silencio. Rubén apretó los dientes. Lo único que faltaba, pensaba, era que ahora esa mujer lo usara como trampolín para salir del restaurante, que por una noche de suerte creyera que podía volar. En ese momento, Julián Montalvo se levantó de la mesa principal y fue directo hacia Rubén. Su expresión era pura rabia contenida. Se notaba que ya no aguantaba más estar fuera del foco, que su plan se le estaba cayendo pedazo por pedazo. Rubén lo vio venir,
y se preparó para la queja. ¿Tú sabías esto?, le preguntó Julián, sin rodeos. ¿Saber qué?, respondió Rubén, con ese tono seco que siempre usaba, que tu mesera estrella hablaba japonés como si hubiera nacido allá, que tenía algo que ver con la japonesa. ¿Sabías? No. Y si lo hubiera sabido, créeme que no estaría aquí parado, escuchándote. Julián bufó. Miró alrededor como si buscara a alguien más con quien enojarse. Esto huele mal, dijo. Demasiadas coincidencias. Una inversionista desaparecida, una mesera que nadie conoce bien, y ahora una conexión del pasado que justo se revela hoy. ¿No se te hace raro? Rubén no contestó, pero en el fondo pensaba lo mismo. Lo que lo molestaba no era solo la presencia de Clara en esa reunión, era que no supiera quién era en realidad. Se sentía como un tonto. Ella había trabajado ahí por casi 2 años y nunca dio señales. Siempre callada, siempre puntual, siempre eficiente. Nunca pidió aumento, nunca se quejó, ni una sola vez. Y de pronto, ¡zas! Resulta que habla japonés, que tiene conexiones con una millonaria, que sabe cosas que nadie más sabe. Eso lo sacaba de quicio. Voy a investigarla, dijo Julián de pronto. Si tú no lo haces, lo haré yo. Esto no se va a quedar así. Rubén no dijo que sí, pero tampoco lo detuvo. Lo dejó ir. Julián regresó a la mesa con cara de pocos amigos. Rubén, mientras tanto, sacó su celular y empezó a buscar algo. Su plan no era tan elaborado como el de Julián, pero sí tenía sus contactos, gente que le debía favores, personas que sabían cómo encontrar información, incluso sin permiso. Se fue a la oficina que tenía al fondo del restaurante, cerró la puerta y llamó a uno de sus viejos conocidos, alguien que trabajaba en migración. Le pidió, sin decir nombres, que buscara los antecedentes de una mujer mexicana que había estado viviendo en Japón. Dio los datos que conocía de Clara, los pocos que tenía del expediente de recursos humanos. Ni siquiera sabía su segundo apellido, pero eso no importaba. Su contacto sabía cómo moverse. Le dijo que le mandaría algo en unas horas. Rubén colgó y se quedó mirando el escritorio. Se sentía traicionado, como si Clara hubiera jugado con todos desde el principio. En ese momento, tocaron la puerta. Era Lupita. Jefe, la señora Sora ya regresó a la mesa. Rubén se paró de inmediato. Salió de la oficina con paso firme. Y sí, ahí estaba, Sora, sentada de nuevo en su lugar, con esa expresión tranquila que nunca cambiaba. Clara estaba a su lado, ya sin la bandeja, sin el uniforme ajustado. Se había quitado el delantal, solo tenía la blusa blanca y el pantalón negro. Ya no parecía una mesera, parecía algo más, algo que Rubén no podía definir, pero que no le gustaba. Sora tomó la palabra. Clara tradujo. Anunció que quería hacer una cena privada al día siguiente, en ese mismo restaurante, solo con ella, su equipo, y Clara como traductora oficial. Julián protestó. Dijo que eso no estaba en el acuerdo, que se salía del protocolo. Pero Sora no le dio importancia. Miró a Rubén y dijo algo más. Clara tradujo. Espero que su personal tenga la libertad de participar sin represalias. Rubén sintió el golpe directo. Clara lo miró apenas, esperando su reacción. Él sonrió, una sonrisa falsa, y dijo que por supuesto, que todo el personal tenía libertad, pero por dentro hervía. Le estaban exigiendo que dejara que una de sus empleadas participara en una cena millonaria, sin que él tuviera nada que decir. Lo estaban usando, lo estaban dejando fuera de su propio restaurante. Y eso no lo iba a perdonar. La noche siguió, pero ya no era la misma. Rubén no dejó de observar. Estaba convencido de que Clara no era lo que parecía, que ocultaba más de lo que contaba, que esa sonrisa tranquila escondía algo, y que si no la frenaba pronto, iba a perder más que el respeto de sus empleados. Podía perder su posición, su lugar, su poder. Se prometió a sí mismo que iba a descubrir todo, que Clara no iba a salirse con la suya, y si podía sacarla del restaurante, lo haría, porque si algo no soportaba a Rubén Aldama, era que alguien más tuviera el control, y menos una mesera que había pasado 2 años escondida frente a sus narices. Desde que Sora regresó a la mesa, la energía cambió otra vez. No era solo que todos la miraran distinto, era como si Clara, sin proponérselo, hubiera reordenado todo el tablero. Ya no estaban en una cena para convencer a una empresaria japonesa de firmar un acuerdo. Ahora era ella quien tenía el control. Clara se había sentado a su lado, y aunque no decía mucho, su presencia ya no pasaba desapercibida. No era solo la que traducía, era parte de lo que estaba ocurriendo, y Julián Montalvo lo sentía como una espina clavada en el orgullo. Sora pidió sake,
pero no el que ofrecía el restaurante. Sacó una pequeña botella de su bolso, con una etiqueta japonesa escrita a mano. Clara la miró y sonrió apenas. Sabía cuál era. Sora le pidió que sirviera. Clara lo hizo con delicadeza. Lo había hecho muchas veces antes, en otras mesas, en otro país, pero ahora el gesto tenía otro peso. Servir ese sake era una señal de respeto, pero también de inicio, un acto simbólico. Algo estaba por empezar. Sora levantó la copa, miró a Julián directamente y habló en japonés. Clara tradujo sin adornos. Voy a invertir en México, pero no con cualquiera. Julián se tensó, se acomodó en la silla, se limpió las manos con la servilleta como si se preparara para hablar. Pero Sora no había terminado. Siguió hablando, y Clara no interrumpió. Cuando terminó, tradujo. Busco una alianza con personas que entiendan la tecnología, pero también a las personas, que no vean solo números, sino futuro, que no quieran controlar, sino construir. La mesa quedó en silencio. Algunos del equipo de Julián asintieron, otros miraban a su jefe, esperando que dijera algo, pero él estaba demasiado ocupado procesando lo que acababa de oír. ¿Era una indirecta? ¿Un mensaje para él? ¿O era una prueba? Sora continuó. Sacó una carpeta del bolso, la puso sobre la mesa y la abrió. Tenía planos, gráficos, nombres de ciudades, presupuestos, pero nada de eso llamó tanto la atención como el título. Centro de Innovación y Desarrollo para América Latina. Era un proyecto enorme, mucho más grande de lo que Julián imaginaba. No solo se trataba de un centro en Guadalajara, hablaban de 5 sedes en diferentes estados, de colaboración entre empresas mexicanas y japonesas, de becas, de programas educativos, de intercambios culturales. No era solo negocio, era algo que podía cambiar muchas vidas. Clara traducía cada palabra con precisión, pero lo que sorprendía era cómo lo hacía. No solo repetía frases, explicaba con un tono claro, como si entendiera cada punto, como si pudiera hablar de presupuestos igual que de trenes o calles en Osaka. Julián la miraba y sentía que algo se le escapaba, que estaba perdiendo el control de una partida que ya no se jugaba con sus reglas. Sora señaló un punto en el plano. Dijo algo y Clara lo tradujo. El proyecto necesita una persona en México que entienda a los dos mundos, Japón y aquí, que sepa cómo piensa la gente allá, pero también cómo vive la gente aquí. No es solo un cargo, es una pieza clave. Julián ya sabía lo que venía. Lo sintió en el estómago. Clara se quedó callada unos segundos. Luego levantó la mirada y dijo: La señora Sora me pidió que considere tomar ese puesto. La bomba estaba soltada. El aire se volvió pesado. Nadie reaccionó de inmediato. Lorena abrió la boca, pero no dijo nada. Otro del equipo tosió por nervios. Julián apretó los puños sobre la mesa, intentando mantener la compostura. Solo preguntó: ¿Y tú qué dijiste? Clara no lo miró. Solo respondió con la verdad. Le dije que necesitaba pensarlo. Esa frase hizo que Julián se levantara de la silla. No de forma violenta, pero sí con tensión. Esto es una locura, dijo. Tú eres una mesera. ¿Cómo vas a dirigir un proyecto de esta magnitud? Clara lo miró por primera vez en la noche, directo a los ojos. No soy solo una mesera. Trabajé años en Japón. Fui asistente de ejecutivos. Hablaba con proveedores, resolvía problemas, negociaba contratos. Lo dejé todo cuando tuve que salir de allá, pero no olvidé lo que sé. Sora no entendía las palabras, pero entendía el tono. Clara la miró y le tradujo todo, palabra por palabra. Sora sonrió, como si ya hubiera esperado esa reacción. Y entonces dijo algo más. Clara la escuchó, y esta vez tradujo con voz firme. La señora Sora dice que no está ofreciendo el puesto por lástima. Lo ofrece porque cree que soy la mejor opción. Julián ya no supo qué decir. Su cara lo decía todo. La rabia, la incredulidad, el miedo. Sabía que había perdido algo importante esa noche, algo que no recuperaría fácilmente. Se sentó de nuevo, pero ya no como líder, ya no como el que controlaba la reunión, solo como alguien que observaba cómo se le escapaba todo. Lorena, que había estado callada todo el tiempo, habló por fin. Le preguntó a Sora, vía Clara, si todavía consideraba trabajar con el grupo empresarial, o si el ofrecimiento a Clara significaba un cambio total. Sora respondió sin dudar. Clara tradujo: Estoy dispuesta a colaborar con quien esté dispuesto a adaptarse, pero no voy a trabajar con personas que ven a los demás como herramientas desechables. El mensaje era claro, y dolía. En ese momento, Rubén apareció cerca de la mesa. No se acercó, pero se quedó parado a unos metros, fingiendo revisar algo. Observaba todo.
A Clara, a Sora, a Julián, no se le escapaba nada. Sabía que esa cena era más que una simple reunión de negocios, y que Clara estaba a punto de dejar de ser parte del personal para convertirse en parte del mundo que él siempre quiso controlar. Eso no iba a dejarlo pasar así nomás. Sora se puso de pie. La reunión había terminado. Dio una leve inclinación de cabeza. Agradeció en japonés. Clara tradujo con la misma calma de siempre. Luego, sin decir más, salieron del restaurante juntas. No como clienta y mesera, como aliadas. Como personas que compartían un pasado complicado y un futuro incierto. Y mientras se alejaban, Julián Montalvo solo podía mirar cómo todo lo que había planeado con tanto cuidado se deshacía frente a él, porque a veces la verdadera negociación no ocurre en los papeles, sino en las miradas, en los gestos y en la capacidad de alguien que parecía invisible, hasta que dejó de serlo. Julián Montalvo no durmió esa noche. Dio vueltas en la cama como si le picaran las sábanas. El aire del cuarto le pesaba en el pecho, como si alguien le hubiera robado algo y no supiera cómo recuperarlo. Se levantó 3 veces a servirse whisky, pero ni eso le calmaba el enojo. Desde la cena con Sora Takahashi, lo único que tenía en la cabeza era el rostro de Clara, esa mesera que ahora todos veían como la pieza clave de una negociación multimillonaria. A sus ojos, eso no tenía sentido. No podía aceptarlo, y no iba a dejarlo así. Al día siguiente, se levantó temprano, con la mirada pesada y las ojeras marcadas. Se puso un traje claro, como si eso pudiera tapar el cansancio. Tomó su celular y llamó a alguien de su confianza. Era un tipo que le debía varios favores, alguien que trabajaba en una agencia de inteligencia privada. No era legal todo lo que hacían, pero tampoco era ilegal del todo. Era de esas zonas grises que Julián conocía bien. Le dio los datos básicos de Clara, nombre completo, lugar de trabajo y un dato clave que había pescado en la conversación, que había vivido en Japón. «Quiero saber quién es realmente», le dijo Julián. «Todo, pasado, trabajo, entradas y salidas del país. Si tiene antecedentes, mejor». Su contacto no preguntó más. Le dijo que en unas horas le mandaría algo. Julián colgó con una sonrisa torcida. No era de los que perdían sin pelear. Si Clara tenía un secreto, lo iba a encontrar. Y lo usaría. Así había crecido en los negocios. Así había llegado a donde estaba. Mientras tanto, en el restaurante Don Emiliano, Clara llegó puntual a su turno. Como siempre, aunque la noche anterior había sido intensa, su actitud era la misma. Saludó con una sonrisa leve, se puso el delantal y fue directo a la cocina a repasar el menú del día. Algunos compañeros la miraban distinto, con respeto, con curiosidad, con ese brillo en los ojos que aparece cuando uno se da cuenta de que alguien no era lo que parecía. Lupita fue la única que se acercó a hablarle como siempre. «¿Ya te hablaron de la cena privada?», le preguntó en voz baja mientras recogía unas copas. Clara asintió. «Sora vendrá hoy con su equipo. Me pidió que esté presente». Lupita se rió nerviosa. «Ya te vi saliendo en las noticias». Clara bajó la mirada, incómoda. No le gustaba la atención. No buscaba cámaras ni reconocimientos. Solo quería hacer bien su trabajo, y si podía, arreglar su pasado. Pero lo que no sabía era que, mientras ella servía panecillos en la mesa 5, Julián ya tenía lo que buscaba. Al mediodía, le llegó un archivo por correo. Era un documento largo, con sellos de migración, registros de residencia, datos laborales y un par de fotos en blanco y negro. Julián lo abrió en su computadora personal, sentado en su oficina, con una taza de café frío en la mano. A medida que leía, su ceño se iba frunciendo más y más. Ahí estaba, todo. Clara Jiménez, mexicana, residente en Japón por más de 6 años. Había trabajado como asistente en una empresa llamada Hirotechi, una firma tecnológica con vínculos comerciales con el gobierno japonés. Y luego, el escándalo. Un informe de un periódico japonés hablaba de una denuncia por desaparición. La hija de una importante empresaria había huido de su casa. La única persona conectada con ella en los días previos, Clara. La investigación no llevó a cargos oficiales, pero el daño ya estaba hecho. Clara desapareció, y apareció 2 años después en México, bajo el mismo nombre, pero sin decir nada de su pasado. Julián sonrió. Eso era justo lo que necesitaba. Una mancha, una historia a medias, un secreto. En el mundo de los negocios, nada era más valioso que una historia mal contada. Si la contabas tú primero, podías convertirla en una bomba. No perdió tiempo.
Llamó a Rubén. «Tenemos que hablar», le dijo. «Es sobre Clara». Rubén, que ya estaba molesto por lo que había pasado en la cena, escuchó con atención. Julián le mandó el archivo por correo. Le pidió que lo leyera completo. «Esa mujer no es quien dice ser. Tiene un pasado que ha ocultado. ¿Tú quieres que tu restaurante esté involucrado en un escándalo así?» Rubén no respondió de inmediato. Pero la semilla ya estaba plantada. «Lo que haga ella con Sora es su problema», dijo Rubén al final. «Pero si esto explota, don Emiliano va a quedar embarrado, y eso no lo voy a permitir». Esa noche, justo antes de que comenzara la cena privada, Rubén se acercó a Clara en la cocina. Su tono era cortante, no levantó la voz, pero sus palabras eran filosas. «Quiero hablar contigo», le dijo sin rodeos. Clara lo siguió hasta la oficina del fondo. Cuando entraron, Rubén cerró la puerta con llave. «¿Qué está pasando contigo?», preguntó sin rodeos. «¿Quién eres de verdad?». Clara no supo cómo responder al principio. Sabía que algo así podía pasar, pero no esperaba que fuera tan pronto. «Lo que viví en Japón es parte de mi pasado. No tengo nada que esconder. Lo que pasó fue un malentendido. Nunca me acusaron formalmente de nada». Rubén no se ablandó. «Eso no me importa. Aquí lo que importa es que no me dijiste nada. Que estuviste aquí 2 años sin contarme que tenías un pasado que podía traer problemas. Este restaurante no es tu escondite. No voy a arriesgar todo por ti». Clara bajó la mirada. No estaba escondiéndome. Solo estaba sobreviviendo. Pero Rubén no quiso escuchar más. Le dijo que si la situación se salía de control, él no iba a dudar en despedirla, que si quería seguir trabajando ahí, tenía que mantenerse lejos del centro de atención, que lo que hiciera con Sora fuera fuera del restaurante, que no lo embarrara. Clara salió de la oficina con el rostro duro. No lloró, no discutió, solo volvió a la cocina, se lavó las manos, se arregló la coleta y se preparó para entrar al salón donde ya la esperaban. Sora ya estaba en su mesa, con sus asistentes y una sonrisa amable, pero algo dentro de Clara se había roto un poco. Sabía que Julián estaba detrás de eso. Lo sentía. Esa presión, esa manera de ensuciar sin tocar directamente, era su estilo. Y lo peor es que todavía no era el final. Si ya había soltado la primera trampa, seguro venían más. Esa noche, mientras servía el té a Sora, Clara solo pensaba en una cosa. Tenía que adelantarse, porque si Julián seguía escarbando, podía poner en riesgo no solo su nuevo futuro, sino también el paradero de alguien que aún seguía oculta, alguien que ella había jurado proteger. El restaurante estaba casi vacío. Era martes. Ya pasaban las 10:30 de la noche, y solo quedaban un par de mesas ocupadas por clientes distraídos que comían sin saber que, en una de las esquinas del lugar, se desarrollaba una escena cargada de tensión. Clara estaba en la cocina, lavándose las manos, cuando Lupita entró corriendo con los ojos bien abiertos y la cara pálida. «Rubén te está buscando. Está en la oficina. Dice que vayas ya». Clara se secó las manos con rapidez, sin decir nada, pero por dentro, su cuerpo temblaba. Sabía que algo se venía. Lo sentía en el estómago desde hacía 2 días, desde que Rubén la llamó para hablar a solas y le soltó que no quería escándalos. Sabía que Julián no se iba a quedar quieto, que no se conformaría con verla avanzar. Clara respiró hondo, acomodó su trenza con una liga que ya casi no aguantaba más y salió de la cocina. Cuando entró a la oficina, Rubén no la dejó ni cerrar la puerta. La esperaba con una hoja en la mano. Se la tiró sobre el escritorio como si fuera una sentencia. Clara la reconoció al instante. Era una impresión del mismo archivo que Julián había conseguido. Los sellos, los datos, el encabezado en japonés. Era todo su pasado, su historia distorsionada, resumida en un par de páginas. «¿Qué es esto, Clara?», dijo Rubén, sin levantar la voz, pero con una frialdad que calaba. «¿Tú me viste la cara? ¿Me usaste?». «No», dijo ella, firme, sin moverse. «Nunca te mentí. Solo nunca conté todo, porque nadie preguntó». Rubén la miró con los ojos clavados, como si buscara algún detalle nuevo en su cara, pero no encontró nada. Solo a la misma Clara de siempre, aunque ahora ya no podía verla igual. «No puedo tener una empleada con este tipo de antecedentes aquí, no cuando ya estás en boca de todos. Hay periodistas preguntando por ti, ¿sabías?». Clara no respondió. Lo sabía. Lo supo en la mañana, cuando una mujer con gafas grandes entró al restaurante y pidió hablar con la chica mexicana que vivió en Japón. Lo supo cuando 2 tipos en traje se quedaron mucho tiempo en una mesa, sin comer, tomando fotos con el celular como si fuera casual. Lo supo cuando Sora la miró
y le dijo con tranquilidad que era cuestión de tiempo para que la verdad saliera. Y ese momento había llegado. Rubén agarró una hoja en blanco. Escribió unas líneas rápidas, la firmó y se la puso enfrente. Esto es tu carta de renuncia voluntaria. Si la firmas, puedo dejarte salir con una recomendación. Si no, voy a tener que correr la voz de que no eres confiable. Y tú sabes cómo funciona este medio. Nadie te va a contratar después. Clara lo miró, sin tocar la hoja. Se quedó callada un momento. ¿Esto viene de ti o de Julián? Rubén no contestó. Eso fue suficiente. Clara apretó los labios, tomó aire y sacó algo de su bolsa. Era una hoja vieja, doblada en 3 partes. La dejó sobre la mesa. Rubén la abrió sin ganas. Era un documento japonés, con nombres en kanji y una firma al final. Era una constancia de que no existía ninguna orden de arresto ni denuncia formal contra Clara Jiménez. Era lo único que había podido traer de su antigua vida cuando se fue, su defensa, su prueba. Todo lo que dicen ahí es parte de una historia incompleta, dijo Clara, con voz tranquila pero firme. Yo no secuestré a nadie, no traicioné a nadie. Ayudé a alguien que necesitaba escapar, y lo volvería a hacer. Rubén cerró el documento, molesto. No me importa lo que pasó allá, me importa lo que está pasando aquí. Esto ya se salió de control, Clara. Los de arriba me van a exigir una decisión. No puedo cubrirte más, no en estas condiciones. Clara entendió. No había nada más que decir. Se dio la vuelta. Salió de la oficina sin firmar la carta. Caminó por el pasillo como si fuera una calle desierta. Todo el ruido del restaurante se había apagado en su cabeza. Cuando cruzó la cocina, Lupita la miró con ojos de pregunta, pero Clara solo le dijo: «Me voy. Avísale al chef que ya no termino el turno». Y salió, sin escándalo, sin lágrimas, sin empujar la puerta. Afuera, el aire de la noche estaba fresco, casi frío. Clara se sentó en la banqueta del restaurante, respiró hondo y revisó su celular. Tenía 3 mensajes de Sora. Uno decía: «Llámame cuando salgas». Otro: «No te preocupes». El último era solo una foto, la imagen de una joven con el cabello corto, una sonrisa tímida y los ojos rasgados. Era Hannah. Clara la reconoció al instante, aunque se veía mayor. Estaba viva, estaba bien, y ahora era el momento de contar todo. Sacó el teléfono y marcó. Sora contestó de inmediato. «Estoy lista», dijo Clara. «Hagámoslo». Al día siguiente, la noticia estalló. Un medio digital publicó una nota con el título: «La mesera mexicana que dejó Japón tras un escándalo desaparecido, víctima o cómplice». La nota tenía datos filtrados del archivo, fotos antiguas, declaraciones anónimas, opiniones de expertos que no sabían nada. Pero lo que más llamó la atención fue el nombre: Clara Jiménez. Por primera vez, su historia estaba afuera, aunque mal contada. Y eso, para muchos, era todo lo que necesitaban para juzgarla. Pero Clara ya no iba a quedarse callada. Esa misma tarde, Sora convocó a una rueda de prensa en un salón de eventos de un hotel de lujo. Invitó a medios nacionales e internacionales. Pidió que Clara estuviera a su lado. Le dijo que era hora de limpiar su nombre, de decir la verdad. Y Clara aceptó. No por venganza, no por fama. Lo hizo porque ya no quería vivir escondida. En esa sala llena de cámaras y micrófonos, Clara tomó el micrófono, temblando al principio, pero con el corazón firme. Contó todo: su trabajo en Japón, la relación con Hannah, la noche de la huida, las acusaciones injustas, su regreso a México y cómo había reconstruido su vida en silencio. Sora, a su lado, confirmaba cada palabra con la cabeza. Al final, mostró el mismo documento que le había enseñado a Rubén, y luego algo más, un mensaje escrito por Hannah, enviado hacía pocos días, donde agradecía a Clara por haberla ayudado a escapar, y donde decía claramente que se había ido por voluntad propia. El salón se quedó en silencio. Algunos periodistas bajaron la mirada, otros se levantaron para aplaudir. Clara no sonrió, solo cerró los ojos un momento, como si soltara una carga que llevaba demasiado tiempo encima. La verdad pesaba, pero ya no la iba a cargar sola. La sala del hotel seguía llena cuando Sora se levantó lentamente de su asiento. No hizo ningún gesto dramático, no pidió aplausos ni miró a las cámaras como hacen los políticos. Solo se acomodó el saco blanco que llevaba puesto, se acercó al micrófono con calma y habló en japonés, sin pausa. Clara estaba a su lado, parada, con las manos cruzadas al frente, escuchando todo. No hacía falta que tradujera aún. Ella sabía que lo que venía no era para los periodistas, era para ella.
Sora respiró hondo antes de continuar. Su voz, que normalmente era suave y precisa, ahora tenía un tono distinto, más humano, más dolido. Dijo algo breve. Clara se giró hacia el público y lo tradujo sin rodeos. Mi hija me odió durante muchos años, y yo, sin darme cuenta, le di motivos. Nadie se movió, ni los camarógrafos, ni los reporteros. Algunos dejaron de escribir. Era la primera vez que alguien de la familia Takahashi hablaba públicamente de Hana. Hasta ese momento, todo lo que se sabía era un resumen frío en la prensa. Joven desaparecida, posible conflicto familiar, sin pistas claras. Pero ahora, frente a todos, Sora estaba abriendo una puerta que había mantenido cerrada por mucho tiempo. Continuó hablando, con los ojos fijos en un punto del salón que nadie más veía. Fui una madre exigente. Quería que ella fuera fuerte, capaz, perfecta, pero nunca me di cuenta de cuánto la estaba empujando lejos. Cuando me di cuenta, ya era tarde. Había huido. Y yo, para no enfrentar mi culpa, elegí culpar a alguien más. Clara no necesitó traducirlo todo. Muchos de los periodistas tenían traducción simultánea en sus audífonos. Otros simplemente la miraban a ella, buscando alguna señal de reacción. Pero Clara no lloró, no tembló, solo respiraba lento, como quien se prepara para dejar ir algo muy pesado. Sora entonces sacó de su bolso un pequeño sobre amarillo, lo colocó sobre el atril, lo abrió con cuidado y sacó una foto. La sostuvo con las 2 manos y la mostró a la sala. Era Hana, pero no una Hana de antes, sino actual. Tenía el cabello corto, como en la imagen que le había mandado por mensaje. Estaba en un café, sonriendo a la cámara, con una expresión serena. Era evidente que estaba bien, que no tenía miedo, que había construido una vida. Esta foto me la envió hace 2 semanas, dijo Sora. Es la primera vez que sé de ella en 7 años. Me pidió que no la buscara, que la dejara vivir en paz, pero también me dio permiso para mostrar esta imagen, y para contar lo que nunca quise admitir. Volteó a ver a Clara directamente. No solo fue Clara quien la ayudó a escapar, fue Hana quien confió en ella cuando ya no confiaba en nadie más. Y yo fui quien permitió que la trataran como culpable. Yo, Sora Takahashi, la dejé sola. Clara bajó la mirada. El peso de esas palabras la atravesó como un cuchillo, no porque la lastimaran, sino porque venían de alguien que, por años, había sido una figura de poder, de frialdad. Escucharla asumir su error, frente a todos, era algo que ni en sus mejores sueños habría imaginado. Sora se giró hacia el público, esta vez con los ojos húmedos. Vine a México buscando una inversión. Eso era lo que todos creían. Pero en realidad, vine buscando una verdad. Una parte de mi historia que me negué a aceptar por mucho tiempo. Y la encontré. La encontré en esta mujer, señaló a Clara, que durante años fue invisible para todos, incluso para mí. El salón estalló en flashes. Las cámaras se volvieron locas. Algunos periodistas empezaron a hacer preguntas al mismo tiempo. Querían más. Querían nombres, fechas, detalles. Pero Sora levantó una mano con calma y pidió silencio. No iba a convertir eso en un circo. Lo que había dicho era suficiente. Era verdad. Y eso ya era más de lo que muchos esperaban. Clara tomó la palabra por unos segundos. Su voz temblaba un poco, pero no se quebró. Yo no vine a este país a esconderme, dijo. Vine a recomenzar, a vivir en paz. Lo que pasó en Japón me marcó, sí, pero no me definió. Y aunque al principio tuve miedo de hablar, ahora entiendo que callarme era permitir que otros escribieran mi historia sin mí. El público volvió a guardar silencio. Todos sabían que estaban viendo algo distinto. No era una conferencia de negocios, no era una estrategia de relaciones públicas. Era un momento real, honesto, y por eso dolía, pero también por eso se sentía importante. Sora regresó a su asiento. Clara la siguió. Se sentaron juntas, sin decir nada. Solo compartieron una mirada breve. Ya no hacía falta hablar más. Entre el público, algunos empresarios que habían venido a la conferencia con intenciones de ver números y proyectos tecnológicos, ahora estaban impactados por una historia que no venía en ningún informe. Julián Montalvo, sentado en una fila trasera, tragaba saliva con fuerza. No lo habían invitado oficialmente, pero se las había arreglado para entrar. Había esperado un error, un fallo, una contradicción, pero no llegó. Todo fue claro, directo, y lo peor, fue humano, algo que él no sabía manejar. Al salir del hotel, Clara sintió el sol en la cara por primera vez en días.
No había periodistas persiguiéndola. No hubo escándalo. Solo unos cuantos flashes más. Y silencio. Sora salió después, con su equipo. Se despidió de Clara con un leve gesto de cabeza. Ya no eran solo jefa y traductora. Ya no eran madre de Hannah y salvadora. Ahora eran algo distinto. Unidas por una historia rota, pero real. Clara caminó por la acera con paso firme. No sabía qué iba a pasar mañana, si los medios la dejarían en paz, si el restaurante volvería a aceptarla, si podría encontrar un lugar donde ya no tuviera que esconderse. Pero por primera vez en años, no sentía miedo. Había cargado una verdad demasiado tiempo, una verdad que dolía, que pesaba, pero al decirla en voz alta, al mirarla de frente, esa verdad ya no era una carga, era su historia, y ya nadie se la podía quitar. Osaka era una ciudad que lo tenía todo: modernidad, orden, luces que nunca se apagaban, trenes que llegaban al minuto exacto. Pero para Clara, esos años allá no fueron vacaciones, ni un sueño cumplido. No fue el típico viaje de estudiante que se toma fotos en los templos. Japón fue su segunda vida, y también su herida más grande. Ella llegó con 24 años, con una beca para trabajar como asistente en Hirotechi, una empresa tecnológica famosa por fabricar componentes para trenes de alta velocidad. Al principio, todo parecía perfecto. El edificio era enorme, de cristal y acero. El equipo japonés era amable, pero distante. Clara hacía su trabajo con disciplina, aprendía rápido, respetaba las jerarquías, cuidaba los detalles. No hablaba mucho, solo lo necesario. Por eso la dejaron quedarse. Después de un año, le ofrecieron un contrato más largo. Fue ahí donde conoció a Hana Takahashi. Era la hija menor del dueño de la empresa, aunque eso no lo decía nadie en voz alta. Hana no trabajaba ahí, pero solía ir de visita, como si estuviera explorando el mundo de su familia. Clara la vio por primera vez en el elevador. Llevaba una gorra, una mochila y un aire de tristeza que parecía arrastrar por todo el edificio. A partir de ese día, se cruzaban seguido. Al principio, ni se hablaban. Pero luego, un día, Hana se le acercó y le preguntó en español: ¿Eres mexicana? Clara asintió. Hana sonrió. «Amo el mole», dijo, y se fue. Fue el inicio de algo que ninguna de las dos esperaba. Con el tiempo, Hana empezó a buscarla a propósito. Iba al mismo café. Coincidía en los pasillos. Se sentaba cerca cuando Clara salía a almorzar. Era una chica curiosa, brillante, con una forma de hablar directa que contrastaba con la cultura de su país. Le contaba cosas personales sin filtro. Le decía que su madre era estricta, que no podía respirar en su propia casa, que sentía que vivía en una jaula de cristal, que la esperaban para cumplir un destino que no había elegido. Clara la escuchaba. No decía mucho, pero no la juzgaba. Por eso Hana confiaba en ella, y por eso, un día, le pidió ayuda. Era invierno. Clara recordaba la fecha porque ese día cayó la primera nevada del año. Hana la llamó al celular, nerviosa. Le dijo que necesitaba salir de su casa, que no podía más, que iba a desaparecer, que ya tenía el plan. Solo necesitaba que alguien la llevara a la estación de tren, que no quería mirar atrás, que solo confiaba en ella. Clara no preguntó mucho. La recogió a las 9 de la noche, en una esquina lejana de la ciudad. Hana llevaba una mochila, una bufanda roja y una carta en la mano. Le dijo que se la daría a su madre después, pero Clara no supo qué hacer con eso. Le dio miedo, y no quiso quedarse con nada que pudiera meterla en problemas. Fueron a la estación, compraron el boleto, se despidieron con un abrazo rápido. Clara la vio subir al tren. No sabía a dónde iba, solo que no era Tokio, y que probablemente no volvería. 2 días después, la noticia explotó. Hija de empresaria japonesa desaparecida. Escapó tras una fuerte discusión familiar. Se sospecha de intervención de una empleada extranjera. Ahí estaba su nombre. No en los titulares, pero en los comentarios, en los informes internos de la empresa. Nadie le dijo nada directamente, pero todo cambió. Ya no la miraban igual. Le cancelaron reuniones. La apartaron del equipo. Una semana después, le pidieron que firmara su renuncia voluntaria. No hubo explicación oficial. Solo eso. Mejor así. Intentó hablar con alguien, explicar, decir que no había hecho nada malo, que Hana se fue sola, que ella solo la acompañó, pero nadie quiso escuchar. La familia Takahashi negó todo. No hubo carta, no hubo pruebas, solo rumores. Cuando quiso defenderse, ya era tarde. Se quedó sola, sin respaldo.
Los abogados de la empresa le recomendaron regresar a su país por un tiempo, hasta que las aguas se calmen. Pero Clara entendió el mensaje. No vuelvas, no levantes polvo, no preguntes. Vendió sus cosas, empacó lo poco que le quedaba. Volvió a México, con el corazón hecho pedazos, y la sensación de que su vida se había detenido en esa estación, la noche que vio partir a Hannah. Pasaron los años. Intentó dejarlo atrás. No hablaba del tema, ni siquiera con ella misma, hasta que llegó esa noche en Don Emiliano, la noche en que vio entrar a Sora Takahashi por la puerta del restaurante. La reconoció al instante, aunque tenía más arrugas y una mirada más dura. Fue como ver a un fantasma del pasado cruzando el umbral. Clara quiso esconderse, pero no pudo. Y luego, todo ocurrió. El idioma, la sorpresa, la atención, el momento en que Sora la miró con duda, y luego con reconocimiento, la conversación privada, las preguntas, la fotografía, y al final, la confesión. Todo salió de golpe. Clara no sabía si Hannah estaba viva, hasta que recibió ese mensaje. Una videollamada breve, protegida, desde una cuenta sin nombre. Solo una imagen de Hannah, más adulta, más fuerte, diciendo: «Estoy bien. Gracias por ayudarme. No quiero regresar, pero quiero que lo sepas». Ese video fue como una respiración profunda después de años sin aire. Y ahora, después de todo, Clara entendía que lo que pasó en Japón no había terminado con la despedida en la estación. Había seguido latiendo, escondido, esperando el momento de salir, no como una tragedia, ni como un escándalo, sino como una verdad que por fin podía contarse sin miedo. La historia de lo que pasó en Japón no era una mancha, era una herida, pero también era la prueba de que había hecho lo correcto, aunque le costara todo. Rubén Aldama ya no dormía tranquilo. Cada noche miraba su celular esperando que no llegara una nueva alerta, una nueva mención, un nuevo video viral. El restaurante Don Emiliano había pasado de ser un lugar exclusivo y discreto a estar en boca de todos, y no por su cocina, ni por su atención al cliente, sino por Clara, la mesera, la que antes ni saludaban. Desde la conferencia de prensa, el nombre de Clara no dejaba de sonar. Programas de televisión, sitios de noticias, perfiles en redes, todos hablaban de ella. Unos para admirarla, otros para dudar. Algunos incluso aseguraban que todo era un montaje de marketing. Pero lo cierto era uno: Clara ya no era invisible. Y eso a Rubén le ardía. No por celos personales, sino por puro miedo al descontrol. Ese era su mayor terror, perder el control. Pero Rubén no era el único inquieto. Julián Montalvo tampoco la estaba pasando bien. Desde la rueda de prensa, su socio en el proyecto lo llamó para replantear la estrategia. Otros lo dejaron en visto. Y la inversionista japonesa, la que iba a poner millones, ahora solo le mandaba mensajes secos, escritos por su asistente. Ya no había reuniones, no había planes, todo se había congelado. Y Julián sabía por qué. Él, que había preparado durante años su camino hacia una red de poder internacional, se vio derrotado por una mujer a la que ni siquiera consideraba rival, una mesera, y eso no lo podía digerir. Cada vez que pensaba en ella, más le hervía la sangre, no por lo que sabía, sino por lo que representaba, porque Clara, al no tener nada que perder, se había vuelto imparable. Así que Julián hizo una llamada, no a sus abogados, no a su socio, sino a Rubén. «Necesitamos arreglar esto», le dijo sin saludar. ¿Arreglar qué? Borrarla, sacarla del mapa, desacreditarla, lo que sea, pero esto no puede seguir. Rubén dudó. Estaba agotado, sí, pero también sabía que, si se metía más de lo necesario, podía arruinar lo único que le quedaba, el restaurante. «Yo ya no tengo trato con ella, ni siquiera trabaja aquí», contestó. «Perfecto», dijo Julián. «Entonces no tienes nada que perder si colaboras». El plan fue simple: filtrar un video. No uno falso, pero sí editado. Un fragmento de cámara del restaurante, sacado del sistema de seguridad interno, donde Clara aparecía discutiendo con Rubén en su oficina, justo el día en que renunció. Se le veía molesta. Su tono era firme, pero lo que no se escuchaba, porque el video no tenía audio, era el contexto. Así que Julián escribió la historia por ella. El día que Clara Jiménez fue enfrentada por el gerente del restaurante Don Emiliano. Fuentes internas aseguran que ocultaba información peligrosa. Lo mandaron a un blog de chismes con miles de seguidores. De ahí se fue a Twitter, luego a TikTok. Y en horas, todos hablaban de nuevo de Clara. Pero esta vez, en tonos distintos. ¿Era una heroína o una manipuladora?
una mujer que protegió a una joven, o alguien que aprovechó la situación para escapar de Japón con algo más que recuerdos. Clara se enteró por Lupita. Le escribió un mensaje corto. «Amiga, ¿ya viste lo que están diciendo de ti otra vez?». Le mandó el enlace. Clara lo abrió en silencio. Vio su imagen detenida en el video, su cara seria, el ángulo incómodo, las palabras que acompañaban la publicación. No se sorprendió, solo respiró hondo. Sabía que Julián no iba a rendirse, pero no pensó que Rubén se prestaría, y eso dolía, porque, a pesar de todo, ella había respetado su espacio, su forma, nunca lo enfrentó públicamente, nunca habló mal de él, ni siquiera cuando la despidió sin justificación. Sora se enteró minutos después. Su equipo de prensa le pasó el link con cara preocupada. Ella no dijo nada, solo pidió una cita con Clara. La reunión fue esa misma tarde, en un salón privado del hotel donde se hospedaba. Sora la esperaba sentada, con una tablet sobre la mesa. «Tienes dos caminos», le dijo, mientras le mostraba el video en pantalla. «O lo ignoras y dejas que esta gente diga lo que quiera, o respondes, y esta vez, con pruebas». Clara asintió. No quería más ruido, pero tampoco iba a dejar que la ensuciaran otra vez. Ya no. Fue entonces cuando lo decidió. Mostrar el correo original de Hannah, completo, con fecha, nombre oculto y detalles que solo una hija podía conocer. Sora aceptó, pero también le dio algo más. Una copia de un documento firmado por un fiscal japonés, archivado en la embajada, donde se reconocía que Clara no tenía ningún proceso pendiente. Ninguno. Eso jamás había sido publicado. «Lo guardé por si un día se necesitaba», le dijo Sora. Esa noche, subieron un comunicado oficial. Clara aparecía en un video breve, directo, sin maquillaje ni producción. Miró a la cámara y dijo: «Nunca robé, nunca mentí, nunca escondí la verdad. Me fui porque me dejaron sola. Hoy tengo cómo probarlo». Y ahí mostró el documento y el mensaje de Hannah. No leyó más, no hizo un discurso, solo eso, la verdad. La reacción fue inmediata. Los comentarios negativos se empezaron a borrar con otros de apoyo. Gente común, mujeres jóvenes, personas que habían vivido situaciones parecidas, comenzaron a escribirle mensajes, a compartir su historia. El video llegó a medios importantes, y esta vez, los titulares eran diferentes. Clara Jiménez, la mujer que no se dejó aplastar. La verdad detrás del silencio. Clara habla con pruebas. La historia que Julián Montalvo no pudo controlar. Rubén, desde la oficina del restaurante, lo vio todo, sentado, con una taza de café que se le enfriaba entre las manos. Sabía que lo había arruinado, que su intento de desviar la atención lo había puesto en evidencia, porque alguien filtró también su participación. Y ahora, los ojos estaban sobre él. Julián, por su parte, entró en modo defensa. Mandó comunicados. Negó todo. Dijo que él no tenía nada que ver, que los videos no salieron de su equipo, pero nadie le creyó. Los medios le dieron la espalda. Sus socios se distanciaron. Su nombre se volvió tóxico. Clara, en cambio, ya no se escondía, ya no bajaba la mirada, ya no temía hablar. Lo peor ya había pasado. Y lo curioso es que, sin buscar venganza, sin atacar, sin armar escándalos, lo único que necesitó para desarmar a dos hombres poderosos fue lo más simple: decir la verdad, en voz alta, frente a todos, sin miedo. La mañana en que Clara decidió que ya no iba a quedarse callada más, se levantó sin despertador. No había dormido bien, pero eso no le importó. Se sentó en la orilla de su cama, con el cabello suelto, la mirada fija en el suelo y el corazón latiendo con fuerza. Tenía algo que decir, algo que necesitaba salir, no para limpiar su imagen, no para defenderse de los chismes, sino para que, por fin, todos supieran lo que realmente pasó, sin recortes, sin distorsiones. Agarró su celular y llamó a alguien que no esperaba volver a contactar. Era Naomi Tanaka, una ex empleada de Hirotechi que vivía en Yokohama. Había sido su compañera de trabajo, su única amiga dentro de esa oficina silenciosa y rígida, donde todos fingían que nada pasaba. Naomi había sido quien la cubrió más de una vez cuando se retrasaba, quien la escuchó llorar en el baño cuando todo se desmoronó y quien le dijo antes de irse: «Si algún día necesitas que hable, solo llámame». Ese día había llegado. La videollamada tardó en conectarse. Naomi contestó con cara de sorpresa, pero no dijo nada. Solo la escuchó. Clara le explicó lo que estaba ocurriendo, lo que habían dicho de ella y lo que estaba en juego. Naomi no dudó. Le dijo que le daría todo lo que tuviera,
que aún guardaba correos, notas internas, hasta una copia del mensaje que Hannah le dejó en la entrada de su departamento antes de irse, por si pasaba algo. Naomi siempre había sospechado que todo lo que pasó fue una cortina de humo para tapar un conflicto dentro de la familia Takahashi. Le dijeron que no opinara, que no hiciera preguntas, que no hablara de Clara, pero ella lo había guardado todo. Le mandó los archivos por correo. Clara los descargó en cuanto llegaron. Eran pruebas, firmas, capturas, mensajes donde se insinuaba que la joven había huido voluntariamente, documentos que nunca habían visto la luz. Eso, sumado al testimonio de Naomi, podía cambiarlo todo. Sora se enteró antes del mediodía. Clara la llamó y le pidió que se reunieran en el hotel. Sora la recibió con té caliente y un gesto de respeto. Ya no hablaban con la formalidad del principio. Ahora se miraban como dos mujeres que conocían bien el dolor del silencio. Clara le mostró todo. Le explicó paso por paso cómo Naomi estaba dispuesta a hablar, incluso en público. Le dijo que tenía pruebas suficientes para desmontar toda la versión que habían usado en su contra, pero más allá de eso, le confesó que estaba lista para dar la cara, que no pensaba esconderse más, que ese era su contraataque. Sora se quedó un momento en silencio. Luego le respondió con una sola frase: «Si vas a hacerlo, hazlo bien, hazlo con fuerza». Clara asintió. Esa misma noche, convocaron a una segunda rueda de prensa. Esta vez no sería en un salón pequeño, sino en un auditorio más grande, con espacio para todos los medios. Se mandaron invitaciones a periodistas, a medios independientes, a corresponsales internacionales. Incluso se invitó públicamente a Julián Montalvo, aunque él nunca confirmó su asistencia. Antes de salir al escenario, Clara estaba en el camerino del hotel, vestida con una blusa azul clara, pantalón negro y sin joyas. Su cabello estaba suelto, como la noche en que conoció a Hannah. Sora entró con una hoja doblada en la mano. Era la misma carta que Hannah había escrito antes de huir, la que Clara no quiso quedarse. Al parecer, la joven sí la había dejado con alguien, y Naomi la había recuperado. Esa carta era ahora la pieza clave, la última verdad que nadie conocía. Clara subió al escenario sola. Sora se quedó entre el público. Los flashes comenzaron de inmediato. Las cámaras se encendieron. El murmullo creció, pero ella no se dejó intimidar. Se acercó al micrófono y miró a todos. «Gracias por venir. Hoy no vengo a defenderme. Vengo a contarles lo que callé durante años». Y empezó. Contó cómo conoció a Hannah, cómo nació esa relación silenciosa, pero fuerte. Cómo ella fue la única que la escuchó sin juzgar. Cómo esa noche de invierno la ayudó a escapar, sin saber que eso le costaría su propia vida. Cómo fue usada como chivo expiatorio. Cómo la despidieron. Cómo la obligaron a desaparecer. Y cómo reconstruyó su mundo en un rincón de la Ciudad de México, entre platos sucios, bandejas y pasos invisibles. Luego sacó las pruebas, una por una. Las proyectaron en una pantalla gigante. El mensaje de Hannah, la carta escrita a mano, los correos de la empresa, los documentos oficiales de Japón que probaban que nunca hubo denuncia formal. Todo estaba ahí. Y por último, subió al escenario Naomi, desde Japón, en videollamada. Su testimonio fue claro, firme, sin rodeos. Ella había visto cómo se manipuló todo desde dentro, cómo se cuidó la imagen de la familia Takahashi y se sacrificó a Clara como si fuera un peón. Dijo los nombres de los directivos que decidieron guardar silencio. Habló de los correos, de los archivos que desaparecieron, de la presión que recibieron para no hablar nunca. La sala entera quedó muda. El periodista más frío se puso de pie para aplaudir, luego otro, y al final, todo el lugar estaba de pie. Clara no buscaba ese reconocimiento, pero cuando lo recibió, no lo rechazó. Solo cerró los ojos un momento y respiró. Por fin. Esa noche, los medios ya no pudieron ignorarla. Las portadas cambiaron. Clara Jiménez no era la fugitiva. Era la verdad que nadie quiso ver. El silencio terminó. Clara destapa la verdad sobre el caso Hannah Takahashi. El contraataque de una mujer que eligió no rendirse. Rubén, desde su casa, vio la transmisión en vivo. No dijo nada. Solo se sirvió un trago y se quedó mirando la pantalla como si esperara que algo más pasara. Sabía que ya no tenía cómo defender su versión. Y lo peor, sabía que el video que filtró iba a salir a la luz también. Julián Montalvo, por su parte, entró en pánico. Al día siguiente, su empresa canceló su contrato con una firma extranjera. Lo bajaron de un evento. Se filtró un audio donde hablaba mal de Clara. Perdió respaldo, perdió respeto, y lo que más le dolió, perdió poder. Nadie le creyó más.
Clara no festejó. No lo necesitaba. Esa victoria no era contra ellos. Era a favor de ella. Era para Hannah, para Naomi, para cada persona que había sido silenciada por quedar mal en la foto de alguien más. Su contraataque no fue una venganza. Fue justicia. Fue el eco de una voz que por años estuvo enterrada y que, al fin, había salido con toda su fuerza. El salón estaba lleno otra vez, pero esta vez no parecía un evento de negocios ni una conferencia de prensa. Era distinto. Se sentía como una reunión necesaria, como si todos los que estaban ahí supieran que estaban por escuchar algo que iba a cerrar un ciclo. La verdad completa. Nada más, nada menos. Clara estaba sentada en el centro del escenario, sin micrófonos colgando del techo, ni cámaras profesionales rodeándola. Todo era más sencillo. Había una sola cámara fija al frente, un par de luces suaves y sillas ordenadas en círculo. Sora Takahashi estaba ahí también, en silencio, observando cada movimiento con esos ojos serenos que habían aprendido a ver más allá del silencio. El público era distinto esta vez. No había políticos ni empresarios, ni influencers buscando una historia para explotar. Eran personas comunes, estudiantes, mujeres jóvenes, empleados de a pie, personas que habían seguido el caso desde que estalló, pero no por chisme, sino porque se habían sentido parte de él. Había algo de ellas en Clara, en su caída, en su silencio, y ahora querían escucharla sin interrupciones. Clara tomó el micrófono y respiró profundo. «Hoy no vengo a defenderme», dijo. «Hoy vengo a contar todo, de principio a fin, porque esconder partes de la verdad también es mentir, y yo ya no quiero mentirme más». Su voz estaba firme, nada temblaba, ni su cuerpo, ni sus palabras. Contó cómo llegó a Japón buscando una oportunidad que en México no tenía. Habló de las noches largas, del idioma que aprendió con esfuerzo, de las reglas que no se explicaban pero se esperaban, del silencio que se convertía en parte del uniforme. Habló de Hirotechi, de la oficina que olía a café y metal, de la soledad, y de Hannah. Ahí se detuvo. Le pidió a todos que por favor no aplaudieran ni reaccionaran mientras hablaba. Solo quería que escucharan. Contó cómo Hannah no era la hija mimada de una familia poderosa, sino una chica llena de dudas, con un mundo que la aplastaba, con un apellido que pesaba más que sus decisiones. Dijo cómo fue conociéndola, cómo la amistad nació de a poquito, como una grieta en una pared muy fuerte, y cómo un día, esa pared se rompió por completo. La noche que Hannah me llamó, no me pregunté si lo que hacía estaba bien o mal, solo supe que ella necesitaba ayuda, y que yo era la única persona en ese momento que podía dársela. Las palabras salían como si las hubiera ensayado 1000 veces, pero se notaba que no eran frases aprendidas, eran reales. Sora la escuchaba sin moverse, cruzada de brazos, mirando de frente, sin bajar la vista. Cuando Clara llegó al punto donde todo cambió, cuando explicó cómo la llevaron a renunciar sin decirle por qué, cuando contó cómo le cerraron las puertas sin derecho a réplica, Sora bajó ligeramente la cabeza, no por vergüenza, sino por dolor. Entonces Clara dijo algo que nadie esperaba. «Yo no vine aquí a reclamar, vine a liberar». Y volteó hacia Sora. «Y también vine a perdonar». Hubo un silencio tan profundo que hasta se escuchaba la respiración de la gente. Sora levantó la vista. No sonrió, solo asintió, con respeto. Clara sacó una hoja doblada de su bolso. Era una copia de la carta que Hannah había escrito antes de irse. Esta vez la leyó en voz alta, palabra por palabra. «Mamá, no puedo ser lo que tú quieres. No ahora. No sé si algún día podré. No me voy por odio. Me voy por amor propio. No quiero vivir muerta. Quiero buscar mi aire». Y Clara, ella no me convenció. Solo me escuchó. Nadie más lo hizo. No la culpes. No la señales. Ella solo fue testigo de lo que tú no quisiste ver. Cuando terminó de leer, Clara no dijo nada. Solo guardó el papel con cuidado, como si fuera un pedazo de algo sagrado. Entonces, sin aviso, Sora se levantó. Caminó lentamente hasta el centro del escenario. Clara se movió un poco para darle espacio, pero Sora no tomó el micrófono. Solo habló desde donde estaba. «Yo perdí a mi hija mucho antes de que desapareciera», dijo. «La perdí cuando dejé de escucharla, cuando pensé que educar era exigir, cuando confundí control con cuidado. Y también perdí a Clara, porque la señalé sin preguntarle nada, porque fue más fácil culpar que mirar adentro. Hoy quiero decir algo muy simple. Perdón». Las palabras no eran dramáticas, ni cargadas de emoción exagerada. Eran claras, humanas, verdaderas. «No esperaba encontrar a Hannah», continuó. «Y sin embargo, gracias a Clara,
Supe que está viva, que está bien, y eso es algo que no puedo pagar con dinero, solo con honestidad. La pantalla del fondo se encendió de pronto. Nadie la esperaba. Apareció una videollamada, un fondo neutro, una mujer joven, con el cabello corto y sonrisa tranquila. Era Hannah. El público se quedó sin aire. Ella no dijo mucho, solo saludó, miró directo a la cámara y dijo: «Estoy bien. No voy a volver, pero ya no tengo miedo. Gracias, mamá, por dejarme ir, y gracias, Clara, por nunca soltarme». Y desapareció. No hubo aplausos, no todavía. Solo un silencio profundo, cargado de todo. Nadie necesitaba más explicaciones. Sora volvió a su asiento. Clara guardó sus papeles. Y el evento terminó así, sin fuegos artificiales, sin entrevistas, sin festejos, solo con la verdad, completa, sin cortes, como debía ser desde el inicio. Amaneció lloviendo en la Ciudad de México. No era una tormenta fuerte, sino esa lluvia suave que cae sin hacer ruido, como si el cielo también necesitara limpiar algo. Clara caminaba por la banqueta con una bolsa cruzada al pecho, el cabello recogido en una trenza simple y los zapatos un poco mojados. No llevaba prisa. Tenía tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que llegar a cubrir un turno en Don Emiliano, ni mirar el reloj cada 15 minutos para ver si se le hacía tarde. Esta vez era diferente. Llegó a un edificio nuevo, con una fachada de cristal, luces cálidas y una recepción de mármol claro. No tenía el aspecto de una oficina tradicional. Parecía más una mezcla entre una biblioteca moderna y un centro cultural. En la entrada, un letrero discreto: Centro Takahashi para la Innovación Social. Clara lo miró un momento antes de empujar la puerta. Adentro, el ambiente era tranquilo. Había jóvenes sentados en sillones con laptops, gente tomando café, algunas personas revisando documentos. Nadie la miró raro. Nadie la señaló. Era una más, y eso le gustaba. Sora ya la estaba esperando en una sala de vidrio, al fondo, con 2 tazas de té humeando sobre la mesa. La saludó con una sonrisa serena, de esas que ya no cargaban culpa ni tensión, solo respeto. «¿Lista?», le preguntó. Clara asintió. El puesto que le ofreció Sora no era simbólico, no era un premio ni una limosna, era real. Clara sería la directora de enlace cultural y social del centro, encargada de crear puentes entre las comunidades locales y los programas educativos que venían de Japón. Ella iba a decidir qué proyectos recibirían apoyo, qué jóvenes podrían participar, cómo se organizarían los talleres. Le dieron el poder de elegir, de construir, y no era algo improvisado. Sora ya había empezado todo antes de volver a México. Quería crear un espacio donde la tecnología y el impacto social se encontraran, donde no importara el apellido ni los títulos, sino las ideas. Había aprendido mucho en ese viaje, y parte de ese aprendizaje tenía nombre y apellido: Clara Jiménez. La oficina de Clara estaba al fondo del 2º piso. Tenía una ventana grande que daba al parque. En el escritorio solo había una laptop, una libreta nueva y una taza con la frase: «Las historias no se olvidan, se transforman». Se la había regalado Lupita, la amiga del restaurante, en una de las visitas que hizo días antes. A pesar de todo, habían logrado mantener el cariño. Lupita incluso le confesó que ahora se animaba a estudiar gastronomía en serio, que, si Clara pudo enfrentar todo lo que enfrentó, ella podía dejar de tener miedo a fracasar. Clara se sentó frente a la computadora, respiró hondo y comenzó a escribir el primer correo oficial de su nuevo trabajo. No era una carta importante, solo una invitación a un grupo de estudiantes para asistir al primer taller del centro. Pero lo hizo con el mismo cuidado que cuando servía sake con Sora, o cuando traducía palabra por palabra sin que nadie se lo pidiera, porque ella no hacía las cosas a medias. Nunca lo había hecho. Mientras escribía, sonó su celular. Era una videollamada. Al ver el nombre, sonrió sin darse cuenta. Naomi, la amiga que la había ayudado desde Japón, la que había guardado pruebas, correos y también cariño, contestó. «¿Cómo va tu primer día de jefa?», dijo Naomi bromeando. «Con miedo de no hacer café lo suficientemente bueno para el equipo», contestó Clara, riéndose. Hablaron 5 minutos. Rieron. Compartieron ideas. Al final, Naomi le dijo: «No sé si alguna vez vas a regresar a Japón, pero si lo haces, ya no vas a tener que esconderte. Te lo ganaste». Clara no respondió, solo sonrió y colgó, porque en el fondo, aunque Japón ya no era su casa, ya no era tampoco su herida, era parte de su historia, y por fin podía recordarlo sin sentir que algo le apretaba el pecho. Ese día, cuando bajó a comer con el equipo,
Todos la trataron con normalidad. Le ofrecieron un lugar en la mesa, le pasaron una servilleta, le preguntaron qué opinaba de la comida. Nadie le pidió fotos. Nadie sacó el tema de Hannah ni de Julián, ni de los videos virales. Y eso, para Clara, fue el mejor regalo de todos. Julián, por su lado, ya no aparecía en medios. Las últimas noticias sobre él hablaban de investigaciones internas en su empresa, de contratos cancelados, de socios retirando su dinero. Su silencio era ahora su castigo. Nadie lo había perseguido. Nadie lo había expuesto públicamente con odio. Pero el poder que tanto había cuidado se le resbaló de las manos, solo porque subestimó a alguien que pensaba insignificante. Rubén tampoco volvió a dirigir don Emiliano. El dueño del lugar, después de ver cómo manejó la situación con Clara, decidió hacer cambios. Ahora había una nueva gerente, una mujer joven, de voz firme y actitud amable. El restaurante seguía funcionando, pero ya no era el mismo. A veces, llegaban clientes preguntando por la mesera que hablaba japonés, y se iban con la historia en la cabeza. Una leyenda real de la ciudad. Clara, cada tarde, tomaba una libreta y escribía frases sueltas. No era un libro, ni un diario. Solo palabras que le ayudaban a seguir, a entender lo que vivía, a no olvidar. Una vez escribió: no fui rescatada. Yo misma me saqué de donde estaba. Otra vez escribió: no siempre se trata de demostrarle algo a los demás. A veces solo es encontrar un lugar donde por fin puedas respirar. Y una tarde, simplemente escribió: gracias por no rendirte, Clara. Porque ahora sí, lo sentía de verdad. Había empezado de cero muchas veces, pero esta por fin era la primera vez que empezaba libre, sin cargar culpas que no eran suyas, sin esconder el idioma que hablaba, sin fingir que no sabía lo que sabía, con una nueva vida, sin aplausos, sin flashes, pero llena de algo mucho más valioso: paz. Y eso, para Clara, era el mejor nuevo comienzo que podía tener.